Muy buenas, gente, ¿qué tal? Wow. Empezamos bien tirando una botella. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta vez ya no ha habido ningún problema. Antes no sé por qué tuve un problema al conectar con YouTube. Lo tenía conectado al directo en evento, que lo tenía programado y demás. Y no sé por qué no quería cargar en condiciones. Así que tuvimos que cortar aquí brevemente el directo de Twitch de antes. De hecho, voy a revisarlo ahora para eliminar ese cacho de vídeo nada más. Que no tiene nada, vaya. Y dejar simplemente este de ahora. Y hoy os traigo muchas cositas nuevas. Y por comentar un poquito respecto a lo de la semana pasada. Bueno, lo primero de todo, pediros perdón por cómo esté hablando hoy. Tengo un afta en la boca. Para el que no sepa lo que es un afta, es como una llaga, una herida dentro de la boca. Y me cuesta hablar, me cuesta comer y me cuesta todo. De hecho, gracias a Dios que me traje aquí medicina española y de vez en cuando pues cojo y hago así. Lo sacamos, le pegamos el girito y... drogándose en directo. Voy a darle caña para que me deje la zona ahí insensible y que por lo menos no me duela. ¿Qué os cuento? A ver, pues eso, por poner un poquito... por poneros un poquito otra vez en onda sobre lo ocurrido la semana pasada con el accidente de bicicleta y demás. Bueno, hoy estuve hablando con el chaval y me dijo que no estaba todavía hoy, que le habían dicho que para mañana. Vale, la bicicleta para mañana. Después me puse a investigar un poquito al chico y resulta que el chaval es una especie de chimpira. Para quien no sepa lo que es un chimpira, es como una especie de yakuza, pero jovencito. Eso explicaría un montón de cosas de por qué maneja tanta pasta, por qué no quería bajo ningún concepto avisar a la policía el otro día y demás. Le jodió bastante eso. Prefería comprarme una bici nueva. Y bueno, y otras cosas. Estoy investigándolo un poco. Y entre otras cosas en su line tiene anuncios para clubs. Y para, supongo que, salones de masajes. En los cuales pues las chicas cobran una burrada. Por ejemplo, me parece que había un anuncio de 13.000 yenes, que al cambio pues son... a ver, 10.000 son 80, pues 100 euros la hora. Así muy amablemente el chiquillo. Vamos a ver. Aquí. Voy a mirarlo ahora directamente, para recordarlo. Ah, perdón. 10.000, o sea, 13.000 no. 11.000 este. Máximo hasta 37.000, es decir, hasta unas 3 horas y media, más o menos. Y bueno. ¿Qué dice? El trabajo de hasta 12 horas entre semana. En una tienda muy famosa. ¿Dónde es esto? Ah, en Utsunomiya. Vale. Y es gracioso porque en todos estos anuncios en los que busca un determinado grupo de chicas, pone el emoticono de las gyoza. O es una almeja, no lo tengo muy claro. Creo que es una gyoza, pero parece una almeja. Os lo enseñaría de cerca, pero claro, no me apetece desvelar ni el nombre del pavo ni nada. Hay otros en los que, por ejemplo, es un soapland, o sea, un sitio donde básicamente te bañan y en vez de utilizar esponja utilizan las tetas y todo el cuerpo en general. Y en este pues dice: tengo 2 cupos para 2 chicas, evidentemente.
1 hora 10.000, hora y media 15.000, 2 horas 20.000. Que así es lo que se paga. Y luego pues nada, dice que esta tienda, en comparación a otras, a pesar del corona y demás, aunque no está recibiendo mucha gente, sí recibe algunos clientes, etcétera, etcétera. Esto está publicado del 10 de marzo, o sea, hace 16 días. El que os leí antes es del 2 de abril. Hostia, hace 16 días, ¿no? ¿Qué coño? Si estamos en abril. El otro, el de Utsunomiya, es del 2 de abril. Y ahora ha publicado el 18, hace 8 días, una semana, cuando tuvimos el accidente. Fotografía de modelos, básicamente. Explica un poquito sobre qué tipo de medidas buscan. Y creo que tiene que ver con desnudos, porque por lo que menciona aquí, cómo tiene que ser la copa y demás del sostén. No especifica, pero intuyo que tiene que ver con fotografía y desnudos, básicamente. Normalmente la gente no se dedica a este tipo de negocios, ¿vale? Entonces me hace sospechar de que probablemente sí tenga que ver con eso. Lo que me lleva a la parte final del título del vídeo, que es lo de entrevista con una hostess. Pero bueno, eso ya lo veremos un poco más adelante. Vamos a saludar un poquito por aquí. ¿Qué tal, Cristian? La semana, pues, quitando el tema del afta, relativamente bastante bien. Pero, bueno, para todos los que hayáis tenido una herida en la boca es muy jodida. Sobre todo por el tema de comer. Es lo que más por culo me da. Pero bueno, ya me tuve que meter antes un ibuprofeno y me sirvió al menos. Dice Shocker, konnichiwa. Bueno, konnichiwa por allí, konbanwa desde aquí. Que ya es de noche. Aquí son ya las 10 y 20 de la noche. Hoy hemos empezado el directo a un horario un poco distinto, lo siento, pero tenía luego cosas que hacer y bueno, no me cuadraba si no. Y hemos tenido una pequeña liada al principio. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir solventando y demás. Por YouTube... a ver si alguien saluda. No, por YouTube nadie saluda. La gente de YouTube solamente mira. Hola Celsius, ¿qué tal? ¿Qué más os cuento? A ver. Por un lado eso, ya os conté lo de el chico este. De la historia de la bici. Hostia, claro, se me olvidaba el punto más importante. El primer punto y clave de este vídeo, joder. Recordar, porque por YouTube no sé si se habrá enterado todavía la gente. De hecho haré un vídeo especial, probablemente mañana pasado, para recordar el tema de las clases del 29 de abril al 6 de mayo. Que podéis ir metiéndoos a Discord. A ver si os puedo copiar un link por aquí, para que os podáis ir registrando. Si no os estáis registrados en Discord, que os hagáis la cuenta, evidentemente. Y en caso de que tengáis cuenta, que os vayáis metiendo al servidor y comentar un poquito, pues aquí vamos a copiar este enlace. Y comentar un poquito el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y demás. Ahí tenéis el enlace en Twitch. Y ahora lo copio para YouTube. Pum. Y ahí lo tenéis por YouTube. Hola, para que tenga un saludo por acá. Gracias, Luis. Muy amable. Esperad, voy a coger la botella de agua. Tengo la mano. Que esto me va a venir bien. Aunque me escuece la boca horrores cada vez que bebo agua. Ay.
A ver, entonces lo que os comentaba, estamos con el tema de las clases, ¿vale? Entonces desde el día 29 hasta el 6 de mayo tendremos clases. ¿Y cómo van a ser esas clases? Pues, a ver, lo principal depende, como dije ya 1000 veces, depende de vosotros. Depende de la gente que asista al directo y lo que quiera. Mi intención, de primeras, pues era orientarlo un poquito de forma académica, pero no muy pesada. O sea, porque clases son muy pesadas y estar ahí aguantando la chapa 2 horas, 1 hora, lo que dure el directo, es un coñazo para todos, para mí y para vosotros. Entonces la idea es hacerlo un poquito dinámico. Y parte de eso pues se va a basar un poquito en lo que viene siendo un curso que tenía yo para turistas, ¿vale? ¿Que tenemos que profundizar un poquito más en algo? Pues se profundiza, no hay problema. Pero en principio, a ver, el curso que tengo yo para turistas era de 12 a 15 horas. O sea, en ese tiempo podríamos hacer prácticamente 2 horas por día durante una semana y tenemos el contenido sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que evidentemente no vamos a dar todo el temario de N5, todo el temario de N4, ni nada así, vaya. Dice Shocker, pregunta, ¿murió? Sí, va a ser gratis. De hecho, no sé si lo puse en el título. ¿No puse título en el título gratis? Sí, está puesto gratis, coño. Está en español, por lo menos. Entonces, lo que os comentaba. ¿Cómo vamos a hacer las clases? Pues la principal mecánica va a ser que a través de Discord yo os voy a pasar unos archivos que vosotros podréis descargar y poco a poco vamos a ir trabajando en eso. ¿Qué sería recomendable para el día 29? Esto es muy importante. Lo recomendable, a pesar de que el día 29 yo voy a empezar con lo básico, lo recomendable sería que fuerais preparando y fuerais aprendiendo hiragana y katakana. ¿Qué es hiragana y katakana? Vamos a describirlo por aquí para que lo veáis. Hiragana y katakana. Eso es lo más básico del japonés, ¿vale? El japonés no se escribe con letras occidentales. Entonces... Joder. Entonces, para aprender para aprender japonés, lo primero que tenemos que aprender es esos 2 silabarios. Hiragana, el primero que podéis aprender, y el segundo katakana. Me cachis. Un segundo, por favor. Ya, perdonad un segundo que me estaban pegando telefonazo a Skype. Vaya momento de directo. Hola Jorge Vaz. Lo que os comentaba, lo primero, pues aprender esos 2 silabarios, ¿vale? Que es muy importante, porque la base del japonés no va a ser con romaji, no es con letras occidentales. Hay que aprenderse eso. Así que yo os sugiero que os vayáis preparando eso. El primer día, no obstante, haré una explicación desde cero, porque probablemente mucha gente no vea estos vídeos. Entonces empezaremos por ahí. La gente que no ve estos vídeos y la gente que no se ha preparado previamente, pues ajo y agua. En el primer día se tendrán que meter mucha caña. Y probablemente, evidentemente, no van a llegar al día siguiente a poder hacerlo. Pero bueno. Nuevamente, esto es problema de cada uno. Los vídeos van a estar ahí, con lo cual después podrán ver de nuevo el contenido. Y no habrá ningún problema. Bueno, a partir de ahí ya veremos cómo vamos avanzando. Evidentemente, pues habrá que empezar con saludos y todo esto, y empezaremos con gramática muy básica. No me quiero extender tampoco demasiado ahora en los detalles. Haré un vídeo sobre esto para YouTube, que ya digo, subiré pues mañana pasado, probablemente. Probablemente el martes, sí. O sea, mañana es 27, 28, sí, un día antes. Sí, igual debería subirlo mañana. Bueno, veré si lo puedo preparar para mañana, si no, para el martes.
Y bueno, que el caso, a partir de ahí, pues podremos ir avanzando poco a poco. ¿Por qué Discord? ¿Por qué la utilización de Discord? Vale, pues muy sencillo. Lo primero es que evidentemente, aunque todo está en internet, la facilidad de pasar ciertos enlaces, yo creo que YouTube y Twitch no lo aprobarían. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿vale? Entonces, todo lo que sea por Discord no hay ningún problema. Pero por estas plataformas sí va a haber problema. Así que yo lo dejo ahí. El que quiera entender, que entienda, ¿vale? Y el que no, pues que simplemente se meta en Discord y a tomar por culo. No hay más. ¿Vale? Entonces, aparte de eso, Discord ofrece la posibilidad de dos cosas. Ofrece la posibilidad de que a lo mejor consigo conectar el chat de Discord con una ventana aquí, para que puedan salir las preguntas o lo que sea que la gente haga a través de Discord, también. Igual que por aquí, por el chat de Twitch o de YouTube. Eso todavía no lo sé, claro. Pero lo que sí sé es que nos podemos conectar a un canal de voz. Y si alguien quiere colaborar, si alguien quiere participar, o de esta forma hacer una parte de la clase que sea oral, porque una parte de la clase va a ser oral, si alguien se anima a hablar, pues bienvenido sea. ¿Qué más? Aparte, bueno, ya sabéis que los chats aquí pues acaba perdiendo toda la información, o no se puede hacer luego clics en enlaces, o lo que sea, vaya. Es mucho más cómodo tenerlo en uno de los canales de Discord. Y esa es la idea, ¿vale? Entonces, ¿qué más os cuento? Creo que de respecto a las clases no me queda nada más. Si tenéis alguna duda, id dejándomela por aquí escrito. Vale, Elysian pregunta una cosa. Espérate que no la leo bien desde aquí. Elysian desde YouTube nos pregunta: ¿merece la pena vivir en el mundo rural japonés? Pues no tengo mucha experiencia en el mundo rural. O sea, he ido de visita y poco más. He visitado sitios turísticos, he visitado puntos, pero no de forma de vivir. Con lo cual, una estancia corta, que no te da una objetividad, por así decirlo. Mi impresión es que no. La verdad, yo no podría, al menos. O sea, si te gusta vivir del campo, si te gusta trabajar la tierra, si te gusta estar así, pues sí. Si te gusta más la ciudad, pues evidentemente no vas a poder. Entonces, bueno, también depende de qué tipo de campo. Depende también de qué tipo de campo te refieras. Porque aquí en Japón, lo que es el campo no tiene por qué ser tan pueblo, ¿vale? Hay ciudades que son más pequeñas, que son consideradas inaka, que es campo. Y aún así, comparado desde el punto de vista español, pues es una ciudad. Y es bastante grande. Es como si yo, por ejemplo, pusiera de ejemplo mi ciudad, Gijón. Para un japonés sería inaka. Sería pueblo, vaya. Comparado con las ciudades de aquí es normal. ¿Qué más? Rural se refiere a mucho campo o semicidad y campo. Claro, es que depende. Como dice Neko-chan, depende a lo que considere el campo. El punto de vista aquí es un poco distinto, vaya. Debería hacer una cosa, vamos a hacer una cosita, esperad. Vamos a mover el chat, que lo estoy viendo aquí en este lado y no me está gustando. Vamos a moverlo para este lado. Ay, no, que no se vea, no, que me dejes, pero moverlo. Jodía. Así. Ahí. Vamos a dejarlo en ese lado, en esa esquinica. Y así se podrá leer mejor. Y se me ve la cara. Vice Soccer dice Inakaski. Bokuai, Nakayada. Yo prefiero la ciudad, lo siento. No soy muy de campo, la verdad. Y no me vine precisamente a Japón para vivir en el campo. No sería capaz. Quizás más adelante, si un trabajo en remoto me lo permitiera, y poder vivir en una casa mucho más grande y todas estas ventajas que te ofrece realmente el campo,
me mereciera la pena, pues me lo plantearía, pero ahora mismo ni de coña, vaya. Estoy muy a gustito aquí. No entiendo por qué se ha borrado toda la pantalla de chat, creo que al ocultarlo la he liado, pero bueno. Podéis ir llenándolo de nuevo. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver, vamos a ver. Clases de historia de bicis y entrevista a una hostess. Vale, ¿a qué viene esto de entrevista a una hostess? Lo primero, ¿sabéis lo que es una hostess? A ver, esta ya es una pregunta que os lanzo a vosotros. Así para empezar un poquito el tema. A ver quién sabe lo que es una hostess. No quiero ver un comentario, por favor, que diga así. Poned una explicación que vosotros consideréis. Las chicas de compañía. Bueno. Sí, puede ser. Se acerca. A ver quién me da un poco más de detalle. Porque chicas de compañía en España y creo que en países latinos todos sabemos lo que eso significa. Y es un poquito diferente. Celsius comenta que ni idea. Elysian dice, ¿por qué no te ves capaz de vivir en el campo? Comodidad. Volveremos un poquito más tarde a eso, Elysian. Ahora estamos con el tema de las hostess. A ver quién me puede dar un poquito una definición de lo que es una hostess en sí. Venga. Te acompaña y las invitas a beber y tal, pero en teoría nada sexual. Vice Shocker dice Atsui Onna. Bueno, depende. Si es verano, sí va a estar Atsui. Como sea invierno, probablemente no. Uy, Elysian nos está siguiendo también por aquí por Twitch. Muchas gracias. ¿Por qué no? Me pregunto otra vez por aquí la misma. Te digo que después hablamos otra vez, si queréis, de los temas ya hablados. Ahora estamos con el tema de las hostes, ¿vale? Bueno, os cuento. Como habíais comentado Cristian y demás, un poquito te acompaña, las invitas a beber y tal, pero no hay nada sexual, ¿vale? Sí, efectivamente. En teoría, dado que en Japón la prostitución es ilegal, pues no hay ese tipo de cosas, ¿vale? No hay intercambio de dinero por sexo. No se me ve la otra mano. Aquí. No hay intercambio de dinero por sexo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, aparte de los resquicios legales que pueda haber con el tema de, por ejemplo, en Tobita Shinchi en Osaka, que tú intercambias dinero por té y a lo mejor la chica, pues si le caes bien, te hace otras cosas. Tú lo que cambias es dinero por té y así no hay ningún problema. Esto es como los pachincos. Los pachincos son las maquinitas esas muy ruidosas de jugar con bolitas, porque apostar en Japón y los casinos y todo eso, todavía esto va a cambiar, ¿vale? Son ilegales. Tú no puedes apostar dinero, pero sí puedes comprar bolitas y apostar las bolitas. Entonces, ese resquicio legal es lo que salva toda la metralla esta que hay aquí dentro, ¿vale? Entonces, ¿cómo es eso de entrevista a una hostess? Pues bueno, todavía no está confirmado, ¿vale? Esto no os lo puedo confirmar del todo, pero más o menos os comento. Es posible que pueda hacer una entrevista a una chica, evidentemente no va a mostrar la cara. Y tengo que ver cómo la voy a hacer, porque no me apetece pararme a editar. O sea, ya sabéis que antiguamente cuando hacía vídeos hablando en japonés y demás, le ponía siempre los subtítulos y demás. De hecho, el último vídeo que hice haciendo soba, en vez de poner los subtítulos en el vídeo, se los puse a YouTube. De hecho, le puse el cartelito de sub español porque quería probar y demás a ver cómo reaccionaba la gente dándole a los subtítulos o no. Y por si acaso hay gente que quiera ver el vídeo y sin los subtítulos que puedan resultar molestos, que tenga la opción de quitarlos o ponerlos. Si quieren practicar oído de japonés o lo que sea. Entonces, a ver, ese tipo de vídeos llevan tiempo y subtitular lleva tiempo. Es un coñazo. Si ya no tengo tiempo para editar vídeos normales, pues esto más todavía. Entonces lo que pensé fue en
que bueno, aunque yo le hable en japonés y demás para hacerle las preguntas, yo muestro en el vídeo yo hablando en español y luego tengo que buscar a alguien que doble a la chica. Como los documentales estos míticos, ¿vale? Que están doblados en español y demás. Yo me acuerdo de ver los típicos documentales de la 2 y ver ver en el fondo, escuchar en inglés. Bueno, algunos ni se escucha, directamente escuchas el español. Está tan bajo el ruido en el idioma original que nada más que escuchas a la voz doblada, vaya. Cristian comenta, dóblala tú, o cuando responda habla en cámara traduciendo. Sí, esa es otra opción. Esa es otra opción que tengo pensado. Pero a ver, por darle un poquito de rollo documental, ¿sabes? Que la voz de la chica sea voz de chica. No me voy a poner yo en plan, ¡ay, kaine! Cosas así. No. Ya hice un vídeo de doblaje y ya. Y el doblaje no es lo mío realmente, ¿vale? Elysian comenta, eso es como el típico, vendo bolígrafo azul y de regalo entradas para la final de la Champions. Bueno, eso pasó con el tema de las mascarillas, que prohibieron la reventa de mascarillas, pero bueno, se revendían otras cosas y de regalo las mascarillas. Así que eso también lo hay aquí en Japón, vaya. No, hombre, cuando ella termina de hablar, hablas a cámara y dices, pues ha dicho que bla 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 bla. Ah, bueno, es otra opción. Es otra opción, sí, sí. Neko-chan comenta, todo en Japón, no creo que tenga problemas en eso. No es que yo tenga problemas. El problema es para la gente que lo va a ver. O sea, hay gente que sí que va a entender, pero hay gente que no va a entender nada. Entonces, la idea es que la gente que no entiende japonés, que probablemente sea la mayoría de los que ven mis vídeos, puedan entender de qué va la conversación. Por ejemplo, cuando hice los vídeos hablando con mi jefe y demás, creo que estaba todo traducido, sí. Creo que no lo había respondido yo en español o algo así. No me acuerdo cómo lo hice, pero creo que hasta ese momento todo lo que hice fue todo con subtítulos. Pero bueno, el tema de doblarlo, Cristian, es más que nada porque me gustaría hacerlo rollo documental, ¿vale? Ahora ya no es solamente la parte de, bueno, pues voy a hacer un vídeo, no. Ahora voy a hacer un vídeo y voy a darle un toque de calidad. Entonces el toque de calidad, en vez de lo típico con subtítulos, creo que jugaré también con el tema luces para hacerlo. Lo mítico, está sentado así, se ve. No le voy a enseñar la cara, así que veremos de cuello para abajo, que es lo que a la mayoría le va a importar. Entonces, bueno. Y hacerlo en plan rollo documental, ¿vale? O sea, le bajas la luz, le pones así como el efecto este de Instagram alrededor del marco, así oscuro. Y de forma que con una música distinta, totalmente, tendré que elaborarlo, ¿vale? O sea, distinta a lo que es lo de los vídeos normales, dándole un toque un poco más misterioso, sensual, depende de lo que hablemos, ¿vale? A ver cómo lo hago. Es que como dice Elysian, es interesante la forma de que lo planteas. Creo que es buena idea bajo mi punto de vista. Quiero darle un toque distinto, ¿vale? O sea, hacer un vídeo hablando japonés y ponerle subtítulos lo puedo hacer en cualquier momento, con cualquier amiga o lo que sea. Pero me va a llevar mucho tiempo. Bueno, pero es algo que quiero que pegue el boom, ¿vale? Creo que es un vídeo que puede ser interesante, que se puede viralizar. Y es algo distinto. O sea, como cuando, por ejemplo, salí a preguntar por el tema del vello púbico. Y el vídeo ahí está, es el vídeo que más visitas tiene. Cuando hice otros vídeos así un poco polémicos también, fueron pues, de cara a eso, a buscar que la gente buscara y apareciera. ¿Crees que va a tener más visitas? Bueno, por probar, claro. Es que la idea es esa, que pueda viralizarse. Y yo creo que no hay, o sea, tengo que investigar, o sea, quiero hacer un trabajo de investigación. Evidentemente el formato documental no es tan sencillo. Pero bueno,
creo que puede ser interesante. No obstante, no os preocupéis, porque voy a seguir haciendo otros vídeos, como los de las japonadas express, que esos no me requieren mucho, salir un poco y ya está. Eso no hay problema. Pero este quiero que realmente pegue. Entonces, voy a trabajarlo un poco. No me voy a trabajar el tema de los subtítulos porque es más coñazo, pero sí temas de, bueno, pues edición, enfoque y demás, tampoco me supone tanto, es mientras estoy grabando. Luego es aplicar 4 cosas a los vídeos como están, y no lleva tanto como poner subtítulos. Poner subtítulos es más coñazo porque tienes que calcular tiempos y demás. Bueno, no me voy a meter en esas historias. ¿Qué comentáis a ver? Por aquí. Dice Soccer, dice Minna Nihongo te quiere. No, todo el mundo no puede. Cristian comentaba que me iba a llevar mucho tiempo, pero que como creía que iba a tener visitas, que bueno por probar. Elysian, la calidad requiere esfuerzo y tiene sus recompensas, eso es lo que yo pienso. Y está bien hacer vídeos del montón, pero bueno, de vez en cuando quiero hacer algún vídeo que destaque. De hecho, una de las cosas que me ha salido ahora en YouTube, o sea, una de las cosas que os comenté después, es precisamente sobre esto. Cristian comenta, pero el vello púbico, el título llama la atención. Sí, y también, por culpa de eso, YouTube me ha capado ese vídeo. O sea, yo de ese vídeo no percibo nada. Más que visitas. Si tú mismo en el título de entrevistas a una hostess lo hagas como dices o traduciendo, el clic creo que sería similar. Sí, probablemente. Llamaría la atención. El problema es lo que te digo, el formato documental requiere ese doblaje. Entonces, bueno, pues creo que puede ser interesante, ¿vale? No sé qué me pasa, que estoy escribiendo muy mal, lo siento. Bajo mi punto de vista, la calidad de los vídeos no son recompensados en YouTube, solo el entretenimiento. Sí, es cierto. Pero igualmente, como proyecto personal, son cosas que me gustan hacer. O sea, no hacer siempre lo mismo. Por YouTube, pues Neko-chan comenta... no usted, jaja, sino yo. Pura joda. Pero si hablas después de la chica, se corta mucho, no sé, la entrevista, pero ya verás cómo lo haces para que todos entiendan. Neko-chan, se te va a quemar el intro. Ha saltado el bot. Ha saltado el bot. No sabía que podía saltar por YouTube, por cierto. El Streamlabs, no tenía ni idea. No sabía que controlaba ese chat también. Pensé que solamente controlaba... ¿cómo se llama? Twitch. Dice Cristian, pero bueno, si tienes ganas, por supuesto, adelante, yo te apoyo. Pues muchas gracias. Ya veremos cómo lo preparo y demás, ¿vale? Ya os comentaré. Ya os iré comentando según avance la historia y demás. Porque bueno, ya sabéis, con el tema de la cuarentena... Bueno, no hay cuarentena. Lo siento, YouTube, no he dicho esa palabra. De estar en casa debido a estas vacaciones temporales que todos tenemos. Sí. No hagas nada, por favor. Ya sabéis que están censurando ese tipo de cosas. Así que no he dicho nada, ¿vale? Venga. Ya veremos cómo lo hacemos y demás. A ver, cuando pase todo esto un poquito, a ver cómo lo puedo hacer y todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más os cuento? Hemos hablado de lo de la bici. Hemos hablado de la hostess. Se me olvidó comentaros, por ejemplo, del vídeo este que hice para la empresa que me contrató. Bueno, ya me mandaron el dinero. Aunque a día de hoy vamos a confirmarlo. Vamos a confirmarlo en este instante y en directo. Porque me dijeron que me habían mandado la factura. O sea, me mandaron la factura por correo diciendo, pues mira, ya te hemos enviado el dinero. Y yo he mirado en mi banco y yo todavía no he visto nada. Y de hecho mañana les iba a escribir en plan, pues... Oye, ¿y mi dinero? Porque no lo veo. Así que vamos a hacer un login aquí rápido en mi cuenta. Tan. Y a ver. A ver si ha llegado o no ha llegado. Pues no ha llegado. Pues me cago en su puta madre. Pues mañana habrá que pegarles un toque y decir, ¿qué pasa con mi dinero? Porque se han quedado mis vídeos. Me han mandado un PDF muy bonito, pero no veo el dinero.
Saca la katana, dice Elysian. Cristian comenta: ¿qué tal de teletrabajo? ¿Sigues con el proyecto? Yo ando en el trabajo con Lightning Web Components. Suerte que es similar a React. Cuidado con el reflejo de las gafas. ¿Se ha visto? No, no se ve. O sea, tenéis que tener, vamos. Ah, sí, aquí sí se ve. Pero lo tenía aquí. ¿Habéis visto algo? A ver. Ah, no, no se ve nada. Bueno. Pues lo único que verían sería el número de cuenta, porque la password no se ve. Y el número de cuenta, como no me quieran mandar dinero, eso es público, vaya. Acepto donaciones. Acepto donaciones, chicos. Podéis mandarme donaciones. No me voy a quejar. Podéis mandármelo al Banco de Japón, PayPal, al Banco de España, a donde queráis. ¿No te han pagado en el trabajo? No, pero hay gente que hace mucho... no han pagado los de la empresa. Los de la empresa esta que me contrataron para lo del vídeo. Como os digo, me mandaron el PDF con el invoice, con la factura. Pero el dinero no lo he visto todavía. Así que mañana les mandaré un email a ver qué cojones pasa. En plan, oye, que ya han pasado unos cuantos días. A ver qué hostias pasa. Mi dinero. En mi trabajo, pues nada, supongo que me pagarán ya la semana que viene, el viernes, a finales de mes. Todo normal. Y Abe-san, a ver cuándo nos manda los 100.000 yenes. ¡Uy! ¡Hostia! Se ha muerto la cámara. ¡Hostia! Espera. Esto es lo que pasa por utilizar una cámara externa. Estoy utilizando la cámara con la que grabo vídeos. Sí, un segundito. Ahora vamos a poder solucionar ese tema. ¡Buah! Madre mía. A ver, así. Se ha roto. Bueno, ahora como podéis comprobar, la calidad de la cámara ha cambiado. Hostia, vaya fallo de directo. Pues no quiero continuar mucho el directo así con la cámara esta del portátil, porque como veis se ve horrible, vaya. Es que no se me ven ni los ojos casi. Lo que se nota el cambio de Full HD a HD. Hostia, pues pensé que iba a durar la batería, no sé por qué. Qué raro. Bueno, luego la pondré a cargar ya para el próximo día. No, para mañana, para hacer el vídeo. ¿No puedes ponerla a cargar mientras funciona? No. No carga mientras funciona. Le puedo poner un cambio de batería que va directa a la corriente, si la tuviera, pero no la tengo. Pero coger y enchufarla para que cargue y emita, no se puede. Es la putada, creo. Vaya. Pero bueno. Nada. ¿Qué os estaba contando? Que se me ha ido la pinza. Hostia, se me ha ido la pinza totalmente, tíos. Chicos, recordadme de lo que estábamos hablando porque se me ha ido completamente. ¿Qué era antes de la cámara? Es verdad, vale. De que no me habían pagado y esto, vale. Y sí, que mi empresa de norma me pagará, pues, eso, el próximo viernes, supongo. Y nada, eso, que les pondré las pilas a estos, a ver que... Ya, estoy mirando para otra cámara, no, es esta hora, joder. Joder, qué corte. Pues nada, eso, que... A ver lo que pasa con toda esta mierda. Que me paguen y que se vayan a tomar por culo. Por cierto, el otro día estuvimos haciendo un vídeo aquí en directo, en Twitch. Pintando un poquito. Y ahora lo que he hecho ha sido pues instalar en la tablet un programita que hace como que la tablet fuera una Wacom. Es decir, ahora se puede pintar... No lo he probado todavía, pero en teoría se puede pintar como si fuera una Wacom de norma. O sea, para pintar aquí y ya está, y se ve en el ordenador en vez de utilizar el ratón y demás. Lo tengo que probar a ver qué tal va.
que puede ser interesante. Cristian, por curiosidad, ¿puedes contarnos cómo conociste a la hostess? Host es... sí, joder, otra vez estoy mirando para arriba. Hosto es la variante masculina, hostess es la femenina. Y Vice Soccer nos cuenta Quintama. No sé por qué, nos dice cojones, pero vale. Se acepta como animal de compañía. ¿Qué más? ¿Cómo la conocí? Pues... bueno, eso lo guardaré para el vídeo, ¿vale? No quiero desvelar tampoco demasiada información porque, bueno... primero por privacidad, ¿vale? Eso sobre todo, lo principal por privacidad. Y lo segundo... porque creo que es más conveniente. Ahora estoy pensando desde el punto de vista de marketing, ¿vale? Es más conveniente haber soltado ya el byte, por ejemplo, por así decirlo, y no soltar tanta información, ir sesgando poco a poco sobre esto. Porque si luego al final no puedo hacer nada, pues ¿de qué sirve? O sea, os puedo contar también una historia de una hostess que conocí en Osaka, que era Hafu, era medio colombiana, y bueno, de ahí también os puedo contar historias. Pero esto pues es una oportunidad distinta de poder hacer lo que no pude hacer en Osaka en su día. Si vamos a hacer clicar igual, ¿vamos a clicar o vamos a hacer clic? Oye, revisa la ortografía, Está funcionando como el culo el teclado, los dedos, no sé yo. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a darle un poquito de misterio, ¿vale? ¿Y qué más os cuento? A ver, que ya para acabar, pues que no, de verdad, no tengo ganas de estar con esta cámara porque lo estoy viendo horrible todo. De estar todos estos días haciendo los vídeos con la de arriba, de haberlo preparado. ¿Os acordáis al principio cuando me tenía que poner la lamparita aquí enfocándome a la cara para que no se viera así tan oscuro? Pues... no, hombre, Cristian, porque están los dos. Estoy haciéndolo en Twitch y estoy haciéndolo en YouTube a la vez. Entonces se va a quedar en los dos. Así que nada, eso. Creo que no me queda nada más que contar. Salvo, bueno, contaros cómo me ha ido esta semana en el trabajo. Pues yo creo que todo el mundo esperaba un directo con calidad. Después de estos directos previos. ¿Cómo me ha ido la semana? Pues bueno, esta semana he estado en el proyecto este que os comentaba de la aplicación de iOS. He estado liderando el proyecto. Y la verdad es que como project leader, la hostia, o sea, ya había tenido una experiencia previa, no en este campo. Pero me mola, o sea, simplemente tengo que mandar y corregir. Y mandar para arriba. Mando que hagan, reviso y corrijo y mando para arriba. Y la verdad es que me ha molado. Y sigo mirando para la cámara de arriba. Joder, que está aquí abajo. El caso, que ha sido una semana bastante divertida. No, ahora mismo no toco el código, la verdad. Esperar un momento que me están llegando muchos mensajes. Vale, nada. Sí, hombre, he estado practicando. Evidentemente no voy a estar tocándome las narices mientras espero y mando y demás. Evidentemente he estado dándole ahí a Swift. He intentado revisar cosas de Heroku, pero no tuve mucho tiempo para el tema del deploy, con lo cual lo dejé ahí un poco más de lado. Me centré un poquito más en los temas de Swift. Y ahora si subo mucho las manos, pues se me tapa la cara y se me tapa todo. De hecho, no está siendo cómodo para vosotros leer esta parte del chat aquí. Tendré que ponerle algo oscurito detrás. Bueno, ya veremos cómo lo hago. Espera, creo que le puedo poner, a ver, chatbox. Aquí probando cosas del directo. Color de fondo. Color de fondo se supone que está en negro. ¿Y por qué no sale negro? Pues no, dice. Se supone que el color de fondo está negro y no sale. Color de texto blanco, sí.
bueno. Y aquí el background. Color RGBA 0000, tu puta madre. Ah, claro, pero que estás en transparente, va. Nah, da igual, vamos a dejarlo. A pastar. No nos complicamos. Ya total, para lo que queda de directo. Cristian, ¿qué más pregunta por aquí? ¿Y no practica? Sí, lo que comentaba antes, que sí que sigo practicando. Uy, por YouTube han comentado cosas. The fucking boss. Nos comenta aquí un señor que no puedo leer su nombre porque está en ruso. ¿Y no explotan en tu trabajo? ¿No te explotan? No, la verdad es que no. Estoy como Dios en mi trabajo. De otra cosa no me puedo quejar. O sea, de otra cosa me podré quejar, pero de que me exploten, no. La verdad es que muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues... Dice Shocker nos pregunta: Nihonjin to sexo shita koto aru? Que si he tenido sexo con alguna japonesa. Sí, con alguna. A lo largo de mi vida, sí, evidentemente. Y no una. Pero bueno, no viene al cuento ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, esta semana que viene pues empezaré a tocar más cosas de AWS, porque supongo que me darán ya por fin las credenciales para yo poder hacer mi parte, que es para lo que, aparte de liderar el proyecto, se supone que me contrataron para montar las cosas en Amazon. Y todavía no he podido tocar nada, o sea, lo único que he hecho ha sido supervisar, corregir, mandar rehacer, mandar para arriba y cosas así. Que por mí de puta madre, o sea, he tenido una semana de lo más tranquila, la verdad. He podido dedicarme a hacer un montón de cosas. Jorge Bass, ¿te costó mucho encontrar el trabajo? Fichan a muchos extranjeros en programación. Esto ya lo he contado en otro vídeo. Yo soy el único extranjero que hay en mi empresa, ¿vale? Con lo cual, fichan a muchos extranjeros en programación, pues quizás otras empresas. Esta no. Esta soy el único. Probablemente en una internacional hubiera sido mucho más sencillo. También te digo, respecto a la pregunta de que si me costó mucho encontrar el trabajo. Yo me propuse el reto de entrar en una compañía japonesa para realmente aprender y mejorar el japonés. Aprender un japonés más técnico sobre el tema de programación, que es lo mío. Pero bueno, también recibí muchos nos. Hay que decirlo, la verdad. O sea, no fue coger y llegar y ¡ya! No. La verdad es que no. Recibí muchos no, sobre todo de primeras, antes de tener el N3. En todas las entrevistas me decían: sí, muy buenas, tal. Bueno, pues es que no tienes ni el N3 ni tienes el certificado de N2. Entonces pues no podemos estar seguros de que tu japonés sea suficiente para trabajar en la empresa. Y yo, pero si estás hablando conmigo, estás teniendo una entrevista, ¿qué me estás contando? Y bueno, todos me decían que era necesario, luego me lo saqué y bueno, pues se solucionó un poquito las cosas. Vice Shocker dice: lo siento, estoy practicando japonés. Nihon Orange Stimas. Muy bien. Gambate kudasai. ¿Qué más? Nada, respecto a eso, pues como os comento, a ver la semana que viene si me toca hacer más cositas en el trabajo. Y bueno, pues puedo traer más novedades. Técnicamente mañana me darán la bici, con lo cual también os podré hablar de eso. Prepararé el vídeo el martes para lo de las clases, que empiezan el 29, que es festivo aquí, que es miércoles, si mal no recuerdo. Vamos a revisar calendario. Sí, efectivamente, Showa no Hi, el día de Showa. Y vamos a eliminar esto, que no tengo que ir a trabajar. Cristian, ¿a qué hora sueles empezar con el teletrabajo? Es decir, ¿a la misma hora que cuando estabas en la oficina? Sí, la diferencia es que en vez de levantarme una hora antes, en vez de levantarme a las 8 de la mañana, como me levantaba antes, ahora me levanto a las 9:15. Me toco los cojones en la cama 15 minutos, me levanto, voy al baño y me preparo el desayuno, más o menos dan las 10. A veces cuando dan las 10
sigo haciéndome el desayuno, con lo cual el tiempo de teletrabajo entre hacerme el desayuno, todo bien, no hay ningún problema. Porque hay gente que, por ejemplo, durante el trabajo, durante el horario laboral, se cogen, se salen al convini a comprarse la comida y vuelven. Y cuenta como tiempo de trabajo. O directamente cogen y se van a fumar o se van a tomar por culo a tomarse un descanso. Yo normalmente no me tomo descansos así. Lo veo innecesario. Cuando me estreso y demás, y estoy bloqueado, sí, pues cojo y me dedico a otra cosa y ya está, pero bueno. Y hasta las 7, evidentemente. De 10 a 7, el horario es el mismo. Lo que pasa es que, claro, antes salía a las 7 de la oficina y llegaba a casa más o menos 7:30, 8 menos cuarto, más o menos, por ahí. Ahora no, ahora al estar en casa, pues todo mucho mejor. Tiempo que se ahorra, dinero que se ahorra del viaje. A finales de este mes no he gastado dinero en trayectos, pero aún así me van a ingresar 80 y pico euros de viajes, que solo pagan todos los meses. Así que fiesta. Ese dinero gratis. Así que bueno. ¿Qué más? Pues creo que no me queda nada más. Así que bueno, llevamos ya 55 minutos. Vamos al momento de agradecimientos. Espero que gracias a casi hemos tenido hoy prácticamente todo el rato 9-10 espectadores en Twitch. Necesitaba unos 3 espectadores de media, así que os agradezco mucho que os habéis pasado por Twitch especialmente. A ver si antes del día 29 puedo meterme en el programa afiliados. Y como me decía alguno y demás, los que tenéis Amazon Prime, podréis suscribiros al canal de Twitch, que por lo visto vosotros con el Prime no os cuesta dinero y yo supuestamente pues recibo algo, no estoy seguro, no sé muy bien cómo va. El bot por aquí le dice a Cristian que se le va a quemar el dedo. Se te va a quemar el intro porque has escrito muchos. Vale, porque has escrito muchos caracteres. Cristian dice: yo en teoría estoy de 8 a 4, pero suelo parar 2 horas para entrenar y ducharme. Hago paradas para comer, pero suelo estar hasta las 7, 8. Y ahora estoy con código, llevo 2 días hasta las 10. Uf, pues mucho ánimo. El bot también está diciendo: I'm having some trouble to work properly. I need to be more. Can't do this by typing more Streamlabs. El bot se está poniendo nervioso porque Cristian está escribiendo mucho, parece. Bueno. Pues nada, no me queda nada más que contaros, como os decía. Así que eso, que muchas gracias por pasaros por aquí. Espero que cumplir con los logros que me pide Twitch. Y que eso, que podáis gastar la suscripción en Twitch si queréis, para apoyarme y demás. ¿Qué más? A los de YouTube, pasaros por Twitch si todavía no os habéis pasado y suscribiros, ¿vale? Así que nada más, antes de que bajen todos los números de Twitch otra vez, pues me despido ya. Muchas gracias a todos por haberos pasado por aquí. Y nada más, nos vemos el próximo día. Espero que con las baterías bien cargadas de la cámara. Así que paséis buena tarde o buen día a todos los que estáis por ahí. Y buenas noches desde Japón. Nos vemos.